Y gracias por visitar, por sintonizar Bori Hablamos TV. Es para mí un placer extremo, con toda sinceridad, el poder compartir estos momentos de diálogo y de reflexión contigo. Importante, recuerda por favor inscribirte, suscribirte, darle a la campanita y, importante, darle al botoncito de like. Se añade que tienes toda la libertad de expresarte, así que en la parte de comentarios exprésate, ten la libertad de así hacerlo, ya sea contribuyendo, ya sea criticando el contenido como desees, pero exprésate. Hoy voy a traer algo diferente, algo atípico a lo que traemos en este canal. Y antes de empezar me gustaría que por favor puedas ver esta narrativa de la Biblioteca de Puerto Rico, donde también en la parte de comentarios te dejo el link del video completo por si te place así verlo y poderte beneficiar de esta información. Observemos. No imaginen ustedes que se trata de alguna réplica de los famosos y legendarios canales de la Venecia romántica, cantada por los poetas de ayer. No, son caños de agua sucia e infesta que atraviesan el arrabal inhóspito. Hacinamiento de casas y seres, caminos de tablones por donde pasa la pobretería, cuyos escasos salarios no les da para vivir en un ambiente que tienen que ensayar pasos de equilibristas para no caer con su carga infantil, mientras estos señores, bien puercos, se regustan en su atol de inmundicias. Las enfermedades cebándose en sus víctimas, mientras el hambre y la desnutrición hacen presa a niño por cuyos ojos asoman lágrimas de dolor y tristeza como una confirmación de su tragedia. Estos niños entregados a sus juegos con el amigo de todos, quien comparte el inocente gozo. ¡Hola, joven! Vaya un improvisado pescador, y aquí en carácter con su hilo, su anzuelo y su carnada. No sé lo que pueda pescar. En estas aguas... Eso que usted acaba de ver es una intro de un reportaje que se hizo en los años 50 en Puerto Rico, de cuando se inició el proceso de transformación en nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha pasado por diferentes etapas, pero esa en particular, que nace en los años 40, muestra la condición de pobreza de nuestros puertorriqueños. Por eso en una transmisión previa que se hacía, se llevaba a cabo en este canal, se decía o se dice en nuestro canal que en Puerto Rico no hay pobreza, sino personas de escasos recursos. Porque cuando usted mire esas imágenes que usted acaba de ver, usted se da cuenta que en Puerto Rico esa era la verdadera pobreza. Recientemente esa palabra de arrabal se hace muy típica ahora que Vicosí, en su producción más reciente, arranca de hecho en su producción de Pánico, en la introducción habla de un joven en arrabal que desarrolló un género urbano. Eso era un arrabal. Así era como vivían los puertorriqueños en los años 40 y 50 que venían de los campos a las ciudades. Dese cuenta de cómo a través de todo Puerto Rico el programa social de nuestra nación se enfocaba en desarrollar viviendas con el propósito de sacar a las personas que vivían en estas condiciones paupérrimas. Eso fue Puerto Rico. Y cuando nuestros jóvenes hoy, que andan por ahí descontrolados sin saber de dónde venimos, piensan al ver esas imágenes que eso fue hace 200, 300 años atrás. Los años 40, estamos en el 2023, usted calcule, 83 años, usted tiene toda la razón. Hace menos de 83 años así vivían los puertorriqueños en nuestro país. Esa es la necesidad de los caseríos. El caserío no era un centro para regalarte una vivienda. Era para que tuvieras una mejor calidad de vida a un precio que puedes pagar, que pudiese pagar. Date cuenta que la idea era integrar esas personas a la economía del Estado. Eso es otro tema que aquí nadie lo habla. Los recursos del país nacen del mismo país. Si la gente no paga sus impuestos,
El Estado no tiene recursos. Un caballero recientemente que fue acusado por Hacienda por haber malversado más de 10 millones de dólares, hizo una actividad o una conferencia para orientar sobre cómo hacer inversiones, y un montón de gente fue a esa conferencia gastando miles de dólares, y se filtró en los medios uno de los consejos que él decía, burlándose y cuestionando que los fondos del Estado realmente se usaba para reparar carreteras. Y dice, ¿tú crees que...? Y de eso, que es economista, no sabe nada de lo que está hablando de uno. Bueno, quizás por eso le robó el dinero a la persona que ahora lo están acusando de que le dieron un dinero para que lo invirtiera y nunca vieron el retorno de su inversión. Pero ese es otro tema. Los impuestos que se recaudan en el Estado son para el beneficio del Estado. Y hay una porción dentro de esa fórmula que va a comunidades de escasos recursos para ayudarlos a integrarse en la sociedad y en la estructura económica del país. El país necesita de cada uno de sus integrantes para que la nación pueda salir hacia adelante. Esto no tiene nada que ver ni con independencia. Lo mismo sucede en todos los estados de la nación norteamericana. Pero yo quiero que usted se dé cuenta de esos años, los años 40, que es cuando Puerto Rico empieza a tener sus gobiernos locales. Previo a eso, si usted ve que esa era la condición paupérrima de los puertorriqueños, imagínese previo a eso. Es bueno que usted lo sepa, porque todo el mundo piensa que cuando en 1898 los norteamericanos llegaron a Puerto Rico, de repente se hizo el sol en el horizonte y la alegría y la paz llegó al país. Falso. Puerto Rico simplemente fue un territorio más dentro de la nación norteamericana. Y aquí los americanos no venían a invertir dinero en la sociedad. Recuerde que en Puerto Rico nosotros no pagamos impuestos federales como individuos o ciudadanos. El impuesto federal que se recoge en Puerto Rico o que la nación norteamericana recauda en Puerto Rico es producto de ser un territorio. O sea, los aeropuertos, los muelles, los medios de comunicación, que son fondos federales, eso son recaudados por el gobierno federal. Y de eso hay una porción que regresan al país. En otras palabras, nosotros como territorio federal le producimos a la nación norteamericana de 15 a 20 billones de dólares, de los cuales solamente regresan unos 6 a 9 billones de dólares que ya están asignados a 3 áreas: salud, educación y seguridad. Y así sucesivamente. Y no todos los fondos, porque entonces eso se divide en unos subfondos que son ciertos programas sociales que cada municipio debe de solicitar para entonces poderlo ejecutar en su municipio. Si ese municipio no reclama esos fondos regresan al fondo principal que mueren o que terminan en las arcas federales, no en el Estado, no con Paquito en Hacienda, en las arcas federales. Esa es la realidad. Ahora, dése cuenta que los caseríos no era para regalarle casas a nadie, era un intercambio. Y usted recuerda la entrevista que le hicimos aquí a Dani Cabrera, que él decía de cómo su abuelo había adquirido una propiedad la cual le iba a pagar al Estado. Ese video muestra ese escenario. La idea era que los puertorriqueños tuviesen una mejor calidad de vida. Pero date cuenta que, de hecho, mire, ese video que cuando usted lo vaya a ver full, y le pido por favor que vaya al link, véalo completo, apenas son menos de 30 minutos y es bien cómodo de ver. Eso es una propaganda del Estado. Es el Estado que hace esa propaganda. Bien, no es que fue una preocupación social, no, fue el Estado. El Estado hace esa propaganda. Y dése cuenta que la prioridad del Estado es que las personas trabajen. En Puerto Rico se llevó un proyecto que se llamó Manos a la Obra, similar al que se llevó en Cuba de la mano de Fidel Castro y el Che Guevara, que fue el que ayudó a Fidel Castro a levantar el gobierno, porque Fidel Castro no tenía el concepto comunista desarrollado, el Che Guevara. Sí, eso dice la historia. Pero ese proyecto de Manos a la Obra, la intención del gobernador de Puerto Rico en aquel momento, Luis Muñoz Marín, era que la sociedad de Puerto Rico pudiese tener la capacidad económica de levantarse.
producto de lo que Luis Muñoz Marín predicó en aquel momento y Pedro Albizu Campos, el atropello de los gringos en contra del puertorriqueño y el menosprecio de ellos hacia el puertorriqueño. O sea, el estadounidense nunca fue visto, o los puertorriqueños nunca fuimos vistos para ellos como ciudadanos. Regularmente para ellos nosotros éramos revoltosos, problemáticos, bebedores y fiesteros. De hecho, uno de los gobernadores enviados de la nación norteamericana a Puerto Rico, ante su incapacidad de gobernar, desarrolló varias actividades a nivel de todos los distritos que existían en aquel momento, y su gobierno se caracteriza del gobierno de baile, botella y baraja. Porque para ese gobernador eso era lo que a los puertorriqueños les gustaba y con eso eran felices. Una de las canciones de Vico dice: olvidémonos de la miseria, cantemos y bailamos y seamos felices. Porque cantando y bailando vamos a olvidar nuestra miseria. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora, no hemos aprendido todavía. Sin embargo, estos escenarios, que es una oportunidad de desarrollo, de crecimiento económico, de crecimiento espiritual, de crecimiento emocional, para las personas que están en las comunidades de escasos recursos, se ha convertido en una especie de status quo, donde moverse es imposible y donde aquel que trata de superarse es rechazado por la misma comunidad. Así que no hay manera de que tú puedas salir. Es una especie de ancla que te amarra a la condición que tú debes de estar, porque es la manera que todos los demás te van a aceptar y valorar. No puedes salirte de la norma. Y la mayoría lo que hace es que viven doble vida. Para evitar reportar sus ingresos, viven por debajo del radar y no informan realmente. Eso es robar. Y tú le estás robando a aquellos que estamos tratando de crear ese escenario para que tú salgas hacia adelante. Pero pareciera que no es suficiente, quieren más. Pero lamentablemente, como muy bien dice la narrativa, una cosa es sacar a las personas del arrabal, otra cosa es el arrabal sacarlo de las personas. Son cosas muy diferentes. En Puerto Rico se lograron erradicar los arrabales. Se lograron erradicar. Ese video que usted vio ahí, eso era del Fanguito, que estaba en esa zona de San José, Cantera, y raspaba con Río Piedras. Eso se le llamaba el Fanguito. ¿Qué era el Fanguito? Pues usted va hoy en día a la Ponce de León o a la Avenida Barbosa y lo que se le conoce como el Caño Martín Peña, que al día de hoy esa comunidad sigue luchando por unas mejores condiciones de vida. Eso era el famoso Fanguito. Y date cuenta que muchas de las casas fueron reubicadas y toda esa zona de Cantera, todas esas casas fueron las que el gobierno ayudó a la ciudadanía a construir cuando existía gobierno en Puerto Rico comprometido realmente con la sociedad y servir para la sociedad. Porque la idea era procurar el bienestar del puertorriqueño, no el bienestar del político, el bienestar del puertorriqueño. ¿Y sabe cuál es el problema? Que como país hemos dejado de luchar. Como te digo sur, te digo norte. La gente no quería salir de los arrabales. No quería salir de los arrabales. Se había acostumbrado a ese tipo de miseria, a ese tipo de estilo de vida. Y muchos fueron obligados por el Estado. El mismo documental, cuando lo veas, te vas a dar cuenta que muchas de las casas fueron quemadas para que la gente no regresara al arrabal. El Estado les enseñaba a trabajar. El Estado les enseñaba a trabajar y se creaban los escenarios para que pudiesen trabajar. Hoy en día, en Puerto Rico, el que no trabaja es porque no quiere. Me gusta una parte del documental que dice que para evitar el ocio, muchos de nuestros jóvenes desertores escolares terminan en un punto de droga, terminan como narcotraficantes, terminan robando, terminan asaltando porque se encuentran en un punto que no hacen nada. No estoy diciendo todos, muchos. Hay otros que dejan la escuela porque lamentablemente pues toman una responsabilidad familiar y tienen que irse a trabajar y dejan la escuela. Yo estoy en contra de eso. A mí me gustaría que nuestros jóvenes lleguen a la universidad, pero es una falacia pensar que todo el mundo va a tener un título universitario. Porque como yo he explicado en este canal, al final del camino el barbero siempre tendrá trabajo, el plomero siempre tendrá trabajo,
El electricista siempre tendrá trabajo, ahora más que nunca. El que hace patio siempre tendrá trabajo. El cocinero siempre tendrá trabajo. O sea, y usted puede seguir buscando el soldador, el ebanista, el carpintero. Siempre son personas que tienen trabajo. El herrero siempre tendrán trabajo. Pero si usted se especializa en su área, usted sería un monstruo. Y también promover la autosuficiencia. No necesariamente tú tienes que estar en una empresa. Tú puedes tener tu propio negocio. Tú puedes desarrollar tu propio negocio, ya sea como contratista independiente o contratando a otra persona para ejercer tus labores. Tú no tienes que estar metido en una empresa, pero hemos dejado de soñar y nos hemos estancado esperando a que nos den. Y muchas de estas comunidades lo que hacen es extender la mano para que los políticos vengan a darle migajas. Y el puertorriqueño se ha acostumbrado a las migajas. Y no podemos seguir con las migajas. Tenemos que anhelar, tenemos que soñar, tenemos que entender que Puerto Rico ha llegado hasta aquí porque nuestros antepasados se quemaron el lomo para construir nuestra nación. Puerto Rico. ¿Y sabes qué? Para tu información, producto de la crisis en Puerto Rico, en los años 20, los puertorriqueños emigraban a República Dominicana buscando mejores oportunidades de empleo. Porque la República Dominicana en ese momento histórico tenía un crecimiento económico sustentable por encima del de Puerto Rico, que estaba estancado. Y allí los dominicanos se desarrollaron y cuando los puertorriqueños fueron allí, fueron recibidos con los brazos abiertos. Y lo propio en Cuba, también puertorriqueños llegaron a Cuba. Porque como he dicho aquí en este canal, tanto Cuba, República Dominicana como Puerto Rico eran las tres hermanas, se compartían información entre ellos, se compartían las luchas entre ellos, se compartían las miserias entre ellos. Y cuando tenían que darse la mano, así lo hacían. Porque eran como si fuera una sola familia. Recuerde que Cuba, República Dominicana o la Española y Puerto Rico fueron territorios españoles. Así que realmente lo que usted ve, los colonizadores fueron españoles. Los indios fueron sustituidos, fueron marginados y en muchos lugares desaparecieron. En Puerto Rico quedan algunas tribus indias todavía. 2 o 3, pero quedan. Y mantienen sus tradiciones indígenas. Y eso hay que reconocerlo. Pero las sociedades puertorriqueñas, la sociedad puertorriqueña, que pasó la salsa y el guayacán, vivía en esas condiciones paupérrimas, que ya lo hemos olvidado. Ahora no, ahora lo que tenemos es internet, tenemos ahora mismo en las comunidades, en los caseríos, usted va y hay aire acondicionado, hay piscina, tiene mejores carros que cualquier otra persona, que eso no está mal. Qué bueno que estés creciendo, pero ahora tienes que moverte. O pagar la renta que tengas que pagar, no mintiendo para tener una renta negativa y esperando a que te den más. Yo sé que esta transmisión no va a tener muchos views, estoy claro de eso, pero ese es nuestro país. Y ese arrabal lamentablemente sigue en muchas comunidades al día de hoy. Antes el problema era el pitorro, el alcohol. Hoy en día es la droga. Y la gente se nos matan como si fueran perros salvajes. El ocio los carcome. Y la excusa de que no hay trabajo. Eso es una mentira. Simplemente no queremos educarnos. Hemos perdido la esperanza para luchar. Esto no es culpa de los americanos. Esto no es culpa de los dominicanos. Estos los únicos culpables del estancamiento social que tenemos en nuestro país somos nosotros mismos. Sí, los políticos están capitalizando la división del país. Claro que sí. Porque un país dividido es fácil de dominar. Un país unido es difícil de confundir. Pero como no hemos antepuesto nuestras necesidades, que es la de un mejor Puerto Rico, estamos descansando en que un político con una varita mágica tipo Disney venga a darnos una mejor sociedad. Eso no va a ocurrir. El escenario está presto. Lógico, vamos,
Aquí no hay un plan económico ni a 15 ni a 20 años. Mire, recientemente hubo una farmacéutica, no le voy a decir su nombre, que cerró, creo que fue en el área de Las Piedras. Cuando yo leía el reportaje, en el mismo reportaje la farmacéutica te está diciendo por qué se va. Necesita más una expansión en su farmacéutica. ¿Qué hizo el Estado? Ah, bueno, nosotros no sabíamos eso. Sidre, que es el que está a cargo de desarrollo económico, ahí lo dejó. Sidre fue y se reunió con esa empresa para auscultar alternativas para que en vez de invertir fuera, inviertan aquí. Si esa planta se queda corta, podemos crear un acuerdo para que puedas expandir tu operación en otro lugar, en otro de los terrenos, en otra de las facilidades que el gobierno pueda negociar. Esa farmacéutica se va a República Dominicana y le entregan todo para que se queden allí. Todo. ¿Me escuchó? Todo para que genere empleo. Para que genere empleo. Porque de una manera u otra, tarde o temprano, los impuestos se recuperan. Lo importante es que la empresa se quede. En una economía, sepa usted que me está viendo, que la economía de Puerto Rico va para más de 20 años en una recesión económica. ¿Usted sabía eso? La economía en Puerto Rico está estancada y el gobierno se queda de brazos cruzados ante una de las farmacéuticas que se va y va a dejar aproximadamente 400 personas sin empleo. Y el gobierno no tiene un plan para eso, porque como país hemos dejado de anhelar un buen gobierno y nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a que nos entretengan, a que el político se dé el trago con nosotros, porque ser puertorriqueño, alguien nos dijo que era simplemente colocarnos una medalla y coger 2 o 3 medallas y ya somos felices y somos unos verdaderos patriotas. Y nos vestimos con la bandera de Puerto Rico, como la que tengo aquí. En Bori Hablamos TV, que son los colores de nuestra bandera, por si acaso usted no lo identifica. Y de hecho, qué interesante, porque los colores de la bandera puertorriqueña son similares a los nuestros y los colores de la bandera de Cuba son similares a los nuestros. Pero eso, el que sabe de historia sabe por qué. Pero el que no va a criticar y se cree superior a los dominicanos. Sin embargo, los dominicanos tienen una economía sustentable, no están en recesión como nosotros, y nosotros estamos aquí pasando la salsa y el Guayacán, pero lo resolvemos montándonos en un avión. Perdóname, disculpen, voy para atrás. Lo resolvemos con $300 en la cartera, que de hecho subieron los vuelos y ya no están tan baratos. Hemos dejado de amar a nuestro país. Hemos dejado de amar a nuestra patria. Y eso no es culpa de los políticos, eso es culpa nuestra. Tenemos los políticos que nos merecemos. Lamentablemente, tenemos los políticos que nos merecemos. Si queremos mejores políticos, tenemos que demandar mejores políticos. No podemos conformarnos con la miseria. Los partidos emergentes, lo mismo. ¿Nos sirve? No sirve. Se acabó. No importa el color. El que no sirve, no sirve. Mire, con esto cierro. Si usted como político me dice a mí que usted necesita el poder para servir, para mí, usted no sirve. Tenemos que escoger personas que estén trabajando por nuestra sociedad. Bueno, usted tiene ahí un vivo ejemplo. Yo puedo discrepar en una postura filosófica con él. Vargas Vidot, antes de ser representante o senador o lo que sea, el tipo servía. Estaba haciendo un trabajo en la sociedad sin cobrar. Y luego, para mejorar la calidad de la persona a la cual le servía, pues aspiró a una posición política. A eso me refiero. Ese es el perfil de políticos que necesitamos en este país. Gente que venga de abajo y sepa nuestras necesidades. No me digas que tú como político compartes mi necesidad cuando por las mañanas tú no coges tapón. Porque tú prendes la bendita lucecita esa y en vez de ir por donde yo voy, te vas por el acelerado. Mire, esta semana yo venía para mi casa. Yo, que soy ciudadano común y corriente, que tengo que pagar el autoexpreso, iba por la carretera y a la hora que yo venía no había mucho tráfico. Así que no iba a pagar el acelerado, que usted sabe que es un poco más costoso.
Frente a mí va un político con las lucecitas prendiditas esas bien chuchín. Yo dije, vamos a ver qué hace este inepto. Si coge la ruta más económica o la más costosa para evitar el tapón. ¿Sabe usted cuál escogió? La más costosa. ¿Sabe usted por qué? Porque él no lo paga. Lo pagamos tú y yo. Yo no quiero ese perfil de político. Yo quiero un político que sepa lo que representa montarse en el metrobús, montarse en el tren para llegar a su área de trabajo y regresar viceversa. Yo quiero un político que sepa lo que representa cuando yo voy a una sala médica y por no tener un plan médico no me quieren dar servicio. Yo quiero un político que sepa lo que es tener un plan privado, que cuando tú vas a pagar o vas a recibir un servicio de un doctor de tu preferencia, el plan privado te dice que no porque ese doctor no cae dentro de sus criterios. Esa es la realidad de nuestro país. ¿Por qué no aspiramos a un plan de salud donde el Estado supla la necesidad del pueblo? España es democracia y lo hace. Canadá es democracia y lo hace. Francia es democracia y lo hace. Alemania es democracia y lo hace. Porque la salud es parte de la constitución del país. Algo que yo me paso diciendo en este canal. Esto no es comunismo ni socialismo, no sea ignorante. Esto es descapitalizar la salud. Porque la salud es prioridad. Usted sabe lo que es que usted vaya a una sala médica y le dan unos servicios. Y por unos acuerdos del plan, que de hecho recientemente se trató de legislar para quitarle el control a los planes médicos, y los planes médicos dijeron que no, que estaban en contra de eso, que iban a afectar el libre comercio. ¿Qué me importa a mí el libre comercio? A mí me importa la salud del pueblo, la tuya y la mía. Pero hemos dejado de soñar, hemos dejado de anhelar y tenemos la mediocridad que es la que gobierna en nuestro país. En ese video que tú ves, cuando lo veas, el que viste al principio de esta transmisión, habían políticos que venían de la miseria del país. Ellos querían salir de la miseria y estaban promoviendo que los demás ciudadanos salieran de la miseria. Mire ese salón completo de ingenieros, construyendo casas para sus hermanos puertorriqueños. Esa eran gente patriota. Eso es un patriota. No es emborracharte como un cerdo con una cerveza, que al final deja las latas ahí en la playa. Eso no es patriota. Patriota es amar el lugar donde hemos nacido. Es desear lo mejor para nuestro país. Es contribuir para una mejor sociedad. Eso es el patriota. Y no estamos tarde. Estamos en un ciclo, en un loop. Llevamos ya como 20 años en ese loop. Desde Sila María Calderón para acá. Tenemos que hacer algo como sociedad. Tenemos que jamaquear. Estos políticos, necesitamos un plan de gobierno económico a 15, 20 años. ¿Qué vamos a hacer para incentivar la economía, desarrollo de comercios individuales, educar a las personas que aspiren? Caguas tiene un programa muy bueno para personas de condiciones especiales que tengan su propio negocio. Eso se puede expandir a nivel de todo Puerto Rico. No solamente con condiciones especiales. En mi tiempo estaba artes industriales. Y en ese video que usted ve, a las amas de casa le enseñaban a cómo autosustentarse, a cómo trabajar, a cómo salir hacia adelante. Todos esos proyectos, lamentablemente, se han perdido. Hay que jamaquear las comunidades de escasos recursos. Hay que sacarle a esa gente. Hay que elevarlo, hay que empujarlos, porque no podemos sobrecargar a los demás. Hay puertorriqueños que pagamos sobre 30% de impuestos de nuestros ingresos. Y es una realidad lo que te voy a decir. Hay puertorriqueños que aquí pagamos más impuestos que muchos estados de la nación norteamericana. Y eso es una realidad. Pero ¿sabe por qué no monitoreamos cómo se usa nuestro dinero? Porque estamos divididos por estadistas, estadolibristas e independentistas. Y al final del camino somos todos puertorriqueños. Y en ese circo mediático nos tienen presos. Y el país no se mueve. Y nuestra calidad de vida cada vez es menor.
entonces las riquezas se está yendo hacia arriba. ¿Sabe? Estamos regresando a principios del siglo XX, donde en Puerto Rico solamente habían dos clases sociales, o rico o pobre. La clase media en Puerto Rico, que se dividía en tres grupos, clase media alta, clase media baja y clase baja, cada vez va menguando y la clase baja está raspando con los escasos recursos. Y eso es una realidad, que para mantener el estilo de vida muchas personas tienen que tener dos trabajos. Y sé de muchas madres solteras que tienen dos trabajos para tratar de salir hacia adelante con sus hijos. Y eso es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como trabajan, el nene no se lo cogen en el Head Start. Miren el video. La clase maternal era para todas las madres que trabajaban, era para las que trabajaban y querían salir hacia adelante. Yo entiendo que el criterio tiene que ser ese. Tú tienes que trabajar para recibirte al niño. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que te esté haciendo las uñas? No. Hay que empezar a mover a todas las personas para que sean parte de la estructura económica. Y hay que empezar a exigirle al Estado que se organice y tengamos un plan social activo y que toda la ciudadanía se involucre. No podemos seguir descargando sobre los demás. Y el partido que no permita que la sociedad se integre en su análisis, déjelo fuera. No te voy a dar el poder, se acabó. Y que sea algo comunitario, todo el país. Todo el país. Hay comunidades que así es como nosotros provocamos un mejor despertar. Hay comunidades en Puerto Rico organizadas que ya no están cayendo en el vaivén de los políticos. Eso hay que expandirlo a todo el país para que tengamos una mejor sociedad. Tenemos que tomar las riendas de nuestro país, todo en nuestro sistema democrático. De nada vale gritar, pelear. Tenemos que despertar. Mira de dónde salimos. Mira de dónde salimos. Esas imágenes se siguen repitiendo en muchos países de Sudamérica y de Latinoamérica, ¿sabe? Se sigue repitiendo esa imagen. Se sigue repitiendo. Nosotros salimos de ahí. Y sería bueno que también nuestros hermanos latinoamericanos salgan de esa condición. Pero lamentablemente cada país tiene que asumir la rienda de su nación. De la misma manera que Puerto Rico, tenemos que tomar la rienda de nuestro país, de nuestra isla. Así es que, Boris, nos vemos pronto. Por favor, cuídate. Y Dios bendiga a Puerto Rico de una manera especial.